En algún momento te has sentido observado desde la oscuridad. Has sentido que alguien más está contigo cuando no hay absolutamente nadie más. Pues si es así, este es tu espacio. Gritos del Más Allá Televisión llega a sus hogares para que los televidentes puedan comprender un poco más de ese mundo paranormal que poco a poco se entrecruza con nuestro plano terrenal. Quien les habla, Alejandro Ledesma Soler, director de Gritos del Más Allá, un programa con una trayectoria de 3 años en radio, y ahora llegamos a sus hogares gracias a CNC, una producción televisiva para que todos ustedes tengan la posibilidad de comprender, escuchar y ver cada una de estas historias que nos comparten. Quien me acompaña, el señor Arlex Parra. Gracias, Alejandro, por la presentación. Y arrancamos en este 2025 en CNC, un canal que abre el portal para la información, el portal para que usted, oyente y televidente, esté con nosotros contándonos esas historias paranormales, historias extranormales que llegan desde cualquier rincón del planeta a nuestro espacio, para contarlos y para que no se sientan solos. Hay cosas que son totalmente extrañas y que a veces las percibimos de otra manera. Los invitamos a que no se sientan solos en este programa llamado Gritos del Más Allá. Aunque no los veas, ellos te ven. Aunque no lo creas, ellos te siguen. Aunque no lo sientas, ellos están contigo en lo desconocido, donde la verdad se esconde. En Gritos del Más Allá Televisión te llevamos de la mano a través de los misterios que la noche ha tejido. No buscamos asustar, sino informar la verdad detrás de lo paranormal. Aunque no los veas, ellos te ven. Aunque no lo creas, ellos te siguen. Aunque no lo sientas, ellos están contigo en lo desconocido, donde la verdad se esconde. Les damos la bienvenida a ustedes, nuestros televidentes. Disfruten con nosotros estos minutos para hablar del mundo de lo paranormal. Este espacio no queremos que sea aislado a cada uno de ustedes, sino que queremos que ustedes se incluyan a esta programación. ¿Tienen alguna historia paranormal? ¿Algún caso de esa índole? Compártanlo a través de nuestro WhatsApp. Arlex, hay muchas cosas de qué hablar en este mundo de lo paranormal. Hay muchas historias que a través de la radio traeremos a este canal de televisión, y hay algo que destacar en cada uno de estos casos. Muchos de ellos tienen situaciones complejas, situaciones que no tienen una explicación natural, y lo más importante es que no hay ninguna respuesta. Son esos casos que quedan de alguna u otra manera quietos en el tiempo, quedan estáticos. No hay una forma de descifrar con conciencia cierta a qué es lo que está apuntando o qué es lo que está ocurriendo. Entre todos estos casos hay muchos que van ligados a tema de poltergeist, a tema de psicofonías, a tema de pareidolias, conceptos que estaremos a lo largo de cada uno de estos capítulos especificando qué se trata, cómo es que es cada una de estas manifestaciones o cada uno de estos efectos, y lo más importante, tratando de informarles a ustedes cada uno de estos puntos. Arlex, entre estos casos hay muchos que hemos escuchado. De esos, ¿cuáles son los que más le han marcado? Muchos casos que nos llegan a nuestro espacio radial. Algunos no hemos podido contarlos porque seguimos haciendo un archivo activo, no muerto, de toda la información que tenemos acerca de estos casos. Casos que algunos son recurrentes, algunos muy similares a algunas historias. Alejandro ya le pasó, entre uno de nuestros oyentes nos contó una historia muy similar a lo que le había sucedido en su casa, en su tiempo libre, en su momento de descanso, y pues son historias que a veces tildan de ser similares, y es porque simplemente esa frecuencia, ese sonido, esa vibración que pasa por ese momento, pues conecta con todas esas directrices, esos momentos extraños que pasamos y que a veces no entendemos, que la situación se vuelve un poco oscura o se vuelve un poco
transversada por el miedo, a veces por ese tipo de sentimientos que tenemos muy adentro y no sabemos cómo explotarlos, cómo contarlos, cómo decirle a la gente: siento miedo, siento una presencia, siento que algo me está rozando, siento que algo me está mirando, me está observando. Y a muchas de las personas que tienen esa capacidad de sentir, de tener esas sensibilidades o ser hipersensible a ese momento, en esa hipersensibilidad que tenemos de ese momento, es que nosotros nos damos cuenta que hay una conexión con el más allá. Es cuando se rompe ese velo, y ese velo pues nos permite conocer historias tan impresionantes como, por ejemplo, cuando estamos nosotros en la calle y sentimos que algún perro nos sigue, pero usted mira al perro y el perro no es lo que usted piensa, es un skinwalker, o simplemente es una proyección de algo que a nosotros se nos parece a un perro, pero en realidad no lo es, Alejandro. Y son casos que van muy ligados a veces de esas intenciones que la gente va dejando en cada uno de los lugares. Ha ido en algún momento a un centro comercial y se ha sentado en una silla específica y siente como la felicidad o esa paz se desvanece, pues puede ser muchos temas relacionados a qué se deja depositado en cada uno de los lugares. Hay que conocer que el tema energético tiene un gran impacto en la vida. En algún momento he estado con una persona y de un momento a otro su energía desaparece, se vuelve más triste, se vuelve depresivo. Hay casos en los cuales usted siente que de alguna u otra manera toda esa felicidad que tenía desapareció. Pues también puede ir muy ligado a temas relacionados con el ámbito paranormal. Pero antes de hablar de todos esos conceptos y permitir que cada uno de ustedes nos envíe sus historias, es importante destacar que cada uno de estos casos no buscan convencerlos a ustedes de nada. Buscan que tengan una historia, que tengan un caso en específico, y ustedes deciden desde sus hogares, con su familia, si es real o no. Entre estos casos de fantasmas, casos de brujas, casos de duendes, tenemos muchos en Colombia. Colombia se caracteriza por ser un lugar que tiene mucho folclore en el ámbito de lo paranormal. Tenemos seres, tenemos mitos y leyendas, el Moán, el hombre caimán, la Madremonte, la Muelona, muchos más que convergen en cada uno de los municipios y departamentos de esta bella Colombia y en el mundo. Porque no solamente hablaremos en cada uno de estos capítulos de esos mitos y leyendas colombianos, sino que abarcaremos muchos temas del mundo. Así que la invitación es, donde quiera que nos escuchen, donde quiera que nos vean, compártanos un poquito de ese plano terrenal que muchos de ustedes quizás puedan estar ya interactuando con él y tengan historias para nosotros. Hay que destacar, Arlex, una historia muy importante, una historia muy interesante que nos compartieron a través de la radio, que es con respecto a esos juguetes que de alguna u otra manera tienen algo más que solamente felpa, que solamente ese algodón, que solamente ese relleno. Juguetes que de alguna u otra manera quedan impregnados de una energía oscura, una energía que va de alguna u otra manera impregnando a los seres, a las personas que habitan hogares, como los niños. Los niños que en muchas ocasiones son inocentes y creen que cada una de las ocasiones de juego pues son sanas, cuando en muchas de ellas pues se presentan digamos manifestaciones que lo que buscan es traer al niño inocente y llevarlo por un camino en el cual no es tan bonito. Entre estas historias tenemos el caso de una oyente que en algún momento nos compartió una historia que decía lo siguiente: estaba con mi esposo y mi suegra no me quería. Ella me entrega un peluche, yo lo tengo en la casa, y oh sorpresa, es que el muñeco cada noche cambiaba de lugar. Cabe resaltar de que este muñeco no lo tuve por mucho tiempo, y más cuando en una de las ocasiones me levanté al baño y estaba justo ahí. Lo que hice fue tomar el muñeco, incinerarlo y olvidarme por completo de recibirle algún tipo de obsequio a mi suegra. Y ese caso no es aislado, Arlex. Muchas personas han tenido en algún momento de la vida esos sentimientos de que algo no está bien en sus hogares, algo no está bien en sus habitaciones, algo se movió del lugar. Y es que digamos que es una de las cosas más frecuentes en el ámbito de lo paranormal. Objetos inanimados que toman de alguna u otra manera fuerza o voluntad para moverse de sitios, mucho más ligado al tema de los juguetes. Y no nos estamos yendo por la rama de Hollywood con ese tema de Annabelle, que es un tema muy cuestionable. Conocemos que la trayectoria de los Warren tiene algunos puntos donde, digamos, hablar más de lo que ellos hablaron menos. Es decir, no todo es real.
en ese caso de los Warren, hay muchos vacíos, hay muchas inconsistencias en las historias. Pero en estos casos, si usted en algún momento ha tenido un juguete y siente que una presencia está impregnando este objeto y de alguna otra manera él toma una falsa conciencia y se mueve y desaparece, pues es un caso de estudio. Sí, casos paranormales hay montones. Referente a los Warren con Annabelle, de hecho esta muñeca se desapareció porque el museo fue cerrado. Pero de todas estas informaciones siempre queda ese halo entre lo que es verdadero y lo que es falso. En lo que es a veces que nos venden como esa cortina de humo para podernos sacar dinero en caso de una casa encantada, una casa embrujada, donde hay supuestos demonios, donde hay espíritus, pues hay que entrar a hacer una revisión muy lógica de la situación. A veces simplemente es un espacio donde se confinó el aire, una presión, una alta presión, una baja presión, un momento específico, también hasta en la misma forma en que nos comportamos con la energía, como estamos nosotros tratando esos espacios, los espacios cargados electromagnéticamente, bueno, una cantidad de situaciones que a veces se vuelven tan perfectas, circunstanciales, que se unen y pasa este tipo de situaciones. Entonces los invitamos a ustedes a que no tengan miedo, a que simplemente exploren, obviamente desde su capacidad religiosa, porque aquí no estamos diciéndoles que crean en una cosa o en otra, sino simplemente desde su capacidad y su fe, lleven hasta allá ese espacio y puedan proyectarse sobre ese poder, porque nosotros los vivos tenemos el poder sobre casi todo lo que hay en este terreno, y obviamente pues ellos son paranormal, ellos están fuera, rompiendo el velo, haciendo la interrupción o la irrupción en este espacio. Entonces nosotros tenemos ese poder. Obviamente no debemos pelear, no debemos braviar, no debemos ofender estas entidades que no conocemos, sino simplemente entrar en un espacio de calma, porque ellos también se alimentan de esa energía del terror, esa energía del miedo que tú sientes cuando ves la película, o que tú sientes cuando hablas con tus primos y familiares y toda esa gente cuando cuentan historias de terror en la finca. Pues ahí es cuando ellos aparecen, porque son llamados de cierta manera, y esa energía también se multiplica, porque la energía del miedo siempre está presente, Alejandro. Claro que sí, Alex, esa energía que de alguna u otra manera lo que busca es que usted o las personas que están reunidas tengan ese pavor, ese miedo que les consume a tal punto de que cualquier cosa parezca paranormal. Gritos del más allá. En algún momento has visto una sombra donde no debería estar, una sombra con forma humana donde nadie más se encuentra. Pues es un caso muy particular, un caso en el cual hemos encontrado miles de historias en Gritos del Más Allá. Esos casos que se repiten una y otra vez. Casos que dejan muchas preguntas, pero muy pocas respuestas. Es quizás una de las entidades, la única, que podría darnos una de las explicaciones a esos hombres que son en realidad sombras. Y es que ese es su nombre, los hombres sombra, gente sombra, o también conocida como Shadow People. Un tema que genera muchas preguntas alrededor. ¿Son quizás entidades que aún quedan en este plano terrenal? ¿O pueden ser seres que vienen desde otro plano? Esa pregunta aún no tiene respuesta. Pero los casos son lo que se repiten. Algo que nos ha permitido desde Gritos del Más Allá conocer más de una historia, como bien les decía. Casos en los cuales ustedes se levantan a medianoche, se despiertan y ven a alguien observándoles desde la oscuridad. Es quizás paradójico decir que hay una sombra cuando todo está oscuro. Pero créanme que muchos de ustedes oyentes y muchos de aquellos que nos han compartido historias manifiestan ver esa sombra en un lugar donde se supone que está oscuro. Sombras que resaltan, sombras que de alguna otra manera generan ese miedo, ese pavor, esa búsqueda a entender qué es lo que realmente está en nuestras habitaciones. Y es que si vamos a la parte teórica, se han avistado de muchos tipos y de muchas formas estos hombres sombra. Entre ellos tenemos aquellos que acechan en la noche a aquellos que están durmiendo. Si bien no se conoce ningún tipo de comportamiento agresivo, suelen ser incómodos, seres que
simplemente se paran en esquinas de su habitación para mirarlo mientras duerme, mirarlo mientras usted trata de descansar. Pero no solamente se encuentran datos de estos Shadow People, sino que también se encuentran otro tipo de especies, casos en los cuales estas sombras tienen ojos rojos, ojos brillantes, que dependiendo de su miedo, pueden volverse aún más penetrantes, seres que no tienen explicación alguna, pero que lo único que mantienen es el miedo a no saber qué son. Desde Gritos del Más Allá buscamos que ustedes comprendan cada uno de estos fenómenos, desde la parte de lo técnico hasta la parte de lo paranormal. Gritos del Más Allá. Continuamos en Gritos del Más Allá, trayéndoles a ustedes todas estas notas, toda esta información, todos estos espacios que son tan importantes para que ustedes se informen y no se asusten, conociendo sobre estas personas de las sombras, esas personas que están a través de las sombras y que se mueven en las sombras, aquellas que a veces nos encuentran a través de los sueños, a través de esos momentos donde nosotros estamos descansando y no tenemos una buena higiene del sueño o simplemente estamos muy agotados. Muchas veces nuestro cerebro nos juega una mala pasada con ese momento, con esa sombra, con esos lugares donde a veces vemos sombras, con el rabillo del ojo. Muchas veces el rabillo del ojo nos está avisando y anunciando una sombra que pasa, algo que de pronto no está, pero nosotros lo percibimos rápidamente. Aquí contándoles todas esas historias que vienen de la mano para que ustedes entiendan que muchas veces son estados psicológicos, son estados de la mente, estados simplemente que no son paranormales, sino muy normales dentro de nuestro espacio de vivir. A veces tenemos la cabeza saturada de pensamientos y estos pensamientos también nos llevan a ver sombras o ver otras imágenes que muchas veces no sabemos por qué aparecen. ¿Por qué el cerebro es tan misterioso? A veces en todos estos programas que hemos tenido de la cultura paranormal encontramos que algunas de las ocasiones vienen esas sombras simplemente de pensamientos que traemos nosotros recurrentes, pensamientos que van anidados al miedo, a esos sueños que quedaron inconclusos, a ese miedo que tenemos de que alguien nos persiga, un miedo natural que viene hace eones porque la humanidad tuvo que poder sobrevivir muchas cosas y esos miedos vienen arraigados en nuestro ADN, el ADN de las personas que muchas veces se siente que muta, que muchas veces se sienten especiales y algunos pueden ver un poco más allá de esa línea paranormal, de esa línea extranormal que nos encontramos diariamente. Y aquí pues llevándoles a todos ustedes ese espacio informativo donde le contamos a ustedes qué son esas sombras. Las sombras o estos personajes que se hacen sombra pues simplemente es algunos personajes que tienen también esa proyección especial de su cuerpo para poder mostrar esa sombra para que lo sigan, para que ustedes entiendan que hay personas que tienen ciertos niveles de ubicación en esa percepción, pero el 90% de esto es más una ficción que nos hacemos dentro de nuestro cerebro y el 10% podemos dejarlo a esa acción paranormal, esa acción que a veces es un poco difícil de manejar, un poco difícil de entender y a pesar de que aquí tratamos de explicar hasta nosotros mismos, a veces se nos hace extraño, a veces queremos creer que sea un evento paranormal, pero muchas veces es más normal de lo que queremos estar. Y pues vender likes, como siempre lo hemos dicho en radio también, la idea no es vender likes, la idea es que ustedes entiendan que estos procesos son de un miedo arraigado, el proceso de nosotros buscar cómo defendernos, de autopreservación, y a veces nos genera esa conexión con el más allá porque nos queremos preservar, no queremos morir. El miedo a la muerte es otro espacio que tenemos dentro de Cristo del más allá, que hacen parte de esas sombras, las sombras del miedo, las sombras de tener ese sueño inconcluso, las sombras de la muerte, que muchas veces no tenemos nosotros esa capacidad mental de voltear a mirar hacia ese lado, hacia un lado oscuro, hacia ese lado del abismo, donde muchas veces podemos parpadear, donde el mismo abismo tiene esa capacidad de mirarlo a uno, donde ese mismo abismo nos acompaña y nos dice que también hay algo allá en esa oscuridad, pero no nos dejemos dominar por esa oscuridad. Aprendamos a manejar esas sombras alrededor de nosotros, de esos espacios que vienen y van a través del tiempo y a través de nuestros momentos.
A veces vamos a tener esa sombra en nuestro cuarto, a veces la vamos a tener en nuestra sala, a veces la vamos a tener en la puerta de la casa, pero todo depende también de su fe, también depende de esa conexión con esa sombra, con esos miedos, con ese ente que de pronto se convirtió en sombra, de ese espacio que usted siente que lo están siguiendo. Y bueno, a veces es importante entender eso para poder manejar y administrar nuestro miedo. Las sombras están ahí y van a estar ahí. ¿Nos acompañan a nosotros siempre? Sí, la sombra normal de nuestro cuerpo. ¿Que hay otras sombras? Claro que sí. ¿Hay otros miedos? Claro que sí. Pero aquí en Gritos del Más Allá queremos aclararles estos espacios que son supremamente vitales para entender que lo que sucede en el día normal, en el día a día y en lo paranormal, en lo extranormal, para que no tengamos miedo, para que nos acerquemos y miremos ese abismo y aprendemos de alguna manera o de cierta manera a entender ese abismo, a entender ese miedo a la muerte, a las sombras, a lo que nos rodea. Gritos del más allá. Continuamos en Gritos del Más Allá y hoy estamos hablando sobre esas personas sombra, esa gente que en muchos de los casos quizás no pertenezca a ese plano, gente que simplemente podemos ver esa sombra, una sombra que en algunos casos tiene una mirada penetrante, en algunos otros simplemente es una silueta que se logra ver a lo lejano. Y entre las historias que ustedes nos comparten, un oyente nos dice lo siguiente: hola Gritos del Más Allá. Tuve una experiencia con estos hombres sombra. Fue una experiencia que no quisiera repetir. Una experiencia que me dejó marcado y a día de hoy creo que ha sido la más fuerte que he tenido. Pues les comento, en una de esas noches en las cuales me quedé hasta muy tarde jugando en el Play, pues dejé la consola, la apagué. Ya era alta hora de la noche, debía dormir. Así que subí a mi habitación. Me acosté y como cualquier otro día, caí rendido del sueño. Mi sorpresa fue cuando aproximadamente siendo las 3 de la mañana me despierto de la nada, con una incomodidad. Me despierto pensando en que hay alguien que me está observando. Volteo a mirar en toda mi habitación, pero no encuentro a nadie. Sigo con esa sensación, con esa incomodidad. Quizás es algo que estoy percibiendo, quizás es algo que estoy imaginando, pero Gritos, les puedo jurar que esa sensación era de lo más real. No fue sino pasados los 10 minutos aproximadamente que no lograba dormir cuando lo vi. Al mirar al fondo de la habitación, en la esquina que queda cercana a la puerta, veo como una figura, quizás un hombre, pero de una altura que se diría considerablemente alta, me estaba observando. No sé cómo explicarles esa sensación, no sé cómo explicarles y justificar que me estaba mirando, cuando realmente no tenía ojos. Sentía esa mirada penetrante y él, simplemente inerte en esa esquina, seguía quieto. Una figura que podría describir como un hombre muy alto, pero que al final de cuentas, por más de que lo miraba, no se acercaba a mí. Traté de mirar a otra parte, a ver si de pronto era una sombra que se estaba generando desde la habitación, pero nada coincidía con la sombra que estaba en ese rincón. Traté de llamar a mi madre, pero no logré hacerlo. La voz se me entrecortaba, quizás por el miedo de que este ser se acercara a mi habitación, se acercara a mi cama y me hiciese algo. Lo único que encontré, después de tratar de gritarle a mi madre, fue arroparme bien y hacer como si él no estuviese. Gritos del Más Allá, quizás es esta una de las historias más fuertes que he tenido. Y se los juro, no quiero que me vuelva a ocurrir. Y para ustedes televidentes, esta es una de las historias que nos comparten a través de nuestro WhatsApp. ¿En algún momento has tenido esa sensación de alguien que te mira desde la oscuridad y no sabes quién es? Seres que de alguna u otra manera rompen ese velo y se entrecruzan en nuestro plano terrenal. Como esta historia, hay miles en el mundo. Y esta es la oportunidad de que, si tiene alguna similar, la comparta con todos aquellos que nos escuchan, no solamente en televisión, gracias a CNC, sino también a todos los que nos escuchan a través de la radio.
Afortunadamente hemos llegado al cierre de este ciclo, de este primer encuentro que tenemos en Gritos del Más Allá con ustedes. Un encuentro maravilloso que nos permite aperturar otras secciones, otros espacios, otros momentos, donde nos vamos a conectar con la audiencia y los televidentes, por supuesto, para que estemos contando todas esas historias que tenemos muchas veces arraigadas para los momentos en una finca, para esos momentos que queremos en la familia, las historias de los abuelos, esas historias que muchas veces se van en esa tradición oral, pero nosotros queremos tenerlas aquí en Gritos del Más Allá, queremos traerlas acá para que se vean reflejadas en esa historia nacional, en esos cuentos que hacen parte de la oralidad, en esos cuentos que no son tan cuentos y a veces son muy reales para algunas personas. Entonces aquí los seguimos invitando. Ya llegamos al cierre, agradeciéndole a Alejandro Ledesma, nuestro director de Gritos del Más Allá, quien les habla, Arlex Parra, Arlex09 en redes sociales, y a todo el equipo de Gritos del Más Allá, que está obviamente en nuestros créditos, para que sigan conectados con lo mejor. A CNC, invitándolos para que sigan en la programación y no se pierdan ni un instante de todo lo que tenemos en CNC Televisión. Soy Arlex Parra, Arlex09 en redes sociales. Los invitamos para que sigan conectados en este espacio que se llama Gritos del Más Allá. Hasta la próxima. Aunque no los veas, ellos te ven. Aunque no lo creas, ellos te siguen. Aunque no lo sientas, ellos están contigo en lo desconocido donde la verdad se esconde. En Gritos del Más Allá Televisión, te llevamos de la mano a través de los misterios que la noche ha tejido. No buscamos asustar, sino informar la verdad detrás de lo paranormal. Aunque no los veas, ellos te ven. Aunque no lo creas, ellos te siguen. Aunque no lo sientas, ellos están contigo en lo desconocido.